¿Puede el arte salvarnos de la locura tras perder a un hijo? Hoy analizamos Hamlet, más que una biografía de Shakespeare, es una autopsia del dolor humano. Desde el psicoanálisis vamos a descubrir cómo un padre tuvo que matarse a sí mismo en la ficción de Hamlet para que su hijo, Hamnet, pudiera seguir respirando en la memoria del mundo. Prepárate, porque esta película no se ve con los ojos, se ve con las heridas. En el verano de 1585, en el pequeño pueblo de Stratford, nacieron dos gemelos que cambiarían el destino de la literatura, aunque uno de ellos nunca llegaría a leer una sola línea de su padre. Eran Hamnet y Judith Shakespeare. Para William Shakespeare y su esposa Agnes, Hamnet no era solo un hijo, era el heredero del nombre, el símbolo de la continuidad en una Inglaterra donde la vida pendía de un hilo. Pero mientras Hamnet crecía en los campos de Warwickshire, su padre habitaba un mundo de fantasmas y reyes en Londres. William era un padre ausente, un hombre que negociaba con la ficción mientras su realidad más preciosa se quedaba atrás. Aquí es donde la historia se vuelve desgarradora. Se dice que los gemelos compartían ese vínculo místico que solo el psicoanálisis puede intentar explicar, una identificación especular. Eran el reflejo el uno del otro. En 1596, la peste bubónica entró en esa casa. La leyenda cuenta un intercambio cruel del destino. Judith, la niña, enfermó mortalmente, y Hamlet, en un acto de amor o de sintonía psíquica absoluta, pareció tomar su lugar. Judith sobrevivió, mientras que Hamlet, a los 11 años, se desvaneció en apenas 3 días. William regresó de Londres solo para ver cómo la mitad de su linaje era enterrada en una tumba sin nombre, y en ese vacío, en ese silencio sepulcral, donde nace la pregunta que hoy vamos a responder desde el psicoanálisis: ¿cómo hace un hombre para no volverse loco cuando el precio de su fama fue su propia ausencia en el momento en el que su hijo más lo necesitaba? Tal vez suene injusto acarrear toda la culpabilidad a Shakespeare, pero es vital para el psicoanálisis poder identificar la dinámica de los dos niños como gemelos. La pérdida de un gemelo deja al sobreviviente, en este caso Judith, una culpa existencial y en los padres un vacío que no se puede llenar con otro hijo, porque falta la pieza del espejo. Estableces de un momento a otro que el conflicto de la ambivalencia emocional, del cual William era víctima, amaba a su hijo, pero también amaba su arte, que era en parte un poco de narcisismo creativo. La muerte de Hamlet es el castigo definitivo a ese narcisismo, y el mismo Shakespeare se culpa a sí mismo, tratando de expiar su dolor, su vacío, su error, su posible abandono, su ausencia, a través de la gran obra de la literatura que es Hamlet. La idea de que Hamlet, el niño, murió por su hermana es el motor dramático de la película de Chloe Zhao y una mina de oro para hablar sobre el sacrificio y el duelo desplazado. William era el hijo de un guantero en crisis, autoritario, alcohólico y extremadamente machista. William era un joven poeta que no encontraba su lugar. Era profesor de lengua y literatura, un oficio que para su padre era demasiado sensible para un varón. Agnes, por su parte, era una mujer mayor que él, tenía 8 años más de vida y vivía en una granja llamada Hewlands. Agnes tampoco parecía encajar con su sociedad y los moldes de la época. Mientras las demás mujeres se enfocaban en el mercado, Agnes estaba en el bosque, entendiendo el lenguaje de las plantas, domesticando a un halcón que era su mascota y era acusada de usar brujería. Ella tenía la capacidad de leer a las personas tocando el espacio entre el pulgar y el índice. Para William, Agnes representaba la libertad y el misterio que él buscaba en la poesía. Ella fue su primera musa real, alguien que no necesitaba libros para entender el alma humana. Ambas familias eran granjeros sólidos pero rurales con patrones culturales clásicos. La unión entre un poeta y una bruja fue vista como un escándalo rápido, aunque lograron casarse y tener a su primera hija, Susan. Este conflicto familiar es lo que empuja a William a Londres. Psicológicamente, William huye de la presión de su padre y del juicio del pueblo, dejando a Agnes como el ancla que sostiene la realidad, mientras él se pierde en la ficción. El amor entre William y Agnes fue un choque de mundos. Él era el hombre que quería darle nombre a todo, y ella era la mujer que sabía que las cosas más importantes no tienen nombre. Los rumores de brujería no eran más que el miedo de la gente a una mujer que no podía ser controlada. Al final, Agnes no solo fue la esposa de Shakespeare, fue el suelo que permitió que su genio floreciera, incluso cuando ese mismo genio la abandonó para irse a Londres. El nacimiento de los gemelos marca el punto de inflexión donde la historia de Shakespeare deja de ser una biografía de éxito para convertirse en un estudio clínico sobre el duelo y la identidad compartida. A diferencia de un hijo único, los morochos nacen con un otro que es su reflejo exacto pero invertido.
En la película, Zhao utiliza esto para mostrar que Hamnet no se entiende a sí mismo sin Judith. Aunque nacieron juntos, la sociedad de Stratford puso sobre los hombros de Hamnet una carga que Judith no tenía: ser el continuador del apellido. Mientras ella tenía permitido ser, él tenía la obligación de proveer y durar, es decir, del no ser. Como mencionamos antes, la película retrata a Hamnet como un niño de una sensibilidad casi traslúcida. Hamnet rechaza las actividades rudas de los niños de su edad. Su sensibilidad no es debilidad, es receptividad. Él absorbe el entorno, el dolor de su madre y la melancolía de su padre ausente. Al intercambiar ropas con Judith, Hamnet está realizando un acto de metamorfosis psicológica. En el cuerpo femenino, la ropa de su hermana, él encuentra un refugio donde su sensibilidad no es juzgada. Es el único espacio donde puede ser honesto sin que el abuelo John y la sociedad intente hacerlo un hombre a través del miedo. Aquella postura no solo es aceptada por Agnes y William, sino que es comprendida como parte del estado natural. Hamnet había nacido con la misma sensibilidad de su padre poeta, y nadie más que él lo entendía a la perfección. Por ello, quiere alejarlo del abuelo John, quien condenaría socialmente al niño con sus ideas falocéntricas y machistas de la época. En la película, Hamnet se siente mucho más atraído por el mundo de su madre, la naturaleza, las hierbas, la intuición, que por el mundo masculino del trabajo físico o la ambición de su padre. Psicoanalíticamente, esto muestra a un niño con una identidad porosa, muy conectado a la psique materna. Hamnet no es sensible por debilidad, sino porque en su mundo interno, él y su hermana son dos mitades de un mismo ser. Su suavidad es el reflejo de Judith, es decir, una sensibilidad divergente y un fuerte componente de identificación femenina. La película subraya este tema al grabar al menos unas 20 escenas del perfil de William en el que porta un arete en su oreja, y esto tiene mucho sentido, pues en el Londres de Shakespeare usar un arete de oro, especialmente en la oreja izquierda, era una marca de estatus, bohemia y éxito artístico. No se asociaba con la feminidad, sino con hombres que pertenecían a círculos intelectuales, marinos o cortesanos. El famoso retrato de Chandos, que es la imagen más aceptada y cercana a la realidad de William Shakespeare, lo muestra claramente con un aro de oro en la oreja izquierda. Para Chloe Zhao, el arete sirve para marcar la distancia entre el William de Stratford, el hijo de un guantero, y el William de Londres, el artista sofisticado. Es un símbolo de cómo él cambió su identidad para encajar en el mundo del teatro, alejándose de las raíces de su familia. William identifica en su hijo la misma chispa que él tiene, esa fluidez emocional que lo hace un gran escritor, pero sabe que en el mundo rural y bruto de Stratford, eso te convierte en una víctima. Ambos, padre e hijo, estaban fuera de lugar en sus respectivos mundos. Hay una escena que te rompe el corazón. William le advierte a Hamnet que debe ser fuerte porque el abuelo vendrá por él y no por sus hermanas. Aquí, Chloe Zhao nos muestra la tragedia del niño sensible en un mundo de hombres rotos. William está proyectando su propio trauma. Él sabe que el machismo de su padre no tolera la suavidad. Al decirle esto, William le pone a su hijo una armadura que le queda grande mientras él se refugia en el teatro. Esta presión psíquica de tener que ser un hombre es, quizás, la primera muerte que sufre Hamnet antes de la peste. El duelo por la pérdida de un hijo es, desde el psicoanálisis y la psiquiatría, el trauma más desafiante para el aparato psíquico. Se dice que es un dolor contra natura porque rompe la ley biológica y el orden del tiempo. En Hamnet, Chloe Zhao retrata este proceso como una desintegración de la realidad. Shakespeare mismo fue un autor que exploró la fluidez de género en sus obras. Muchas de sus protagonistas femeninas se visten de hombres. La película sugiere que esa suavidad de Hamnet era, en realidad, el germen del genio de su padre. Cuando la peste entra en la casa, la película plantea una de las teorías más bellas y dolorosas: la muerte por sustitución. Se dice que los gemelos sienten el dolor del otro. Cuando Judith enferma, Hamnet entra en un estado de angustia absoluta. Su sensibilidad es tan alta que sintoniza con la muerte de su hermana. Hamnet parece entender que el mundo, con su peste y su violencia, representada por el abuelo, es un lugar donde él siempre será un extraño. Al morir en lugar de Judith, él protege la parte de sí mismo que sí puede sobrevivir en ese mundo bruto, su mitad femenina, la fuerza de su hermana. Imaginen nacer con un espejo al lado. Eso fueron Hamnet y Judith. Pero mientras Judith crecía libre en su feminidad, a Hamnet el mundo le exigía ser el heredero de un abuelo violento y un padre ausente. Su sensibilidad era su superpoder, pero también su condena, en un acto que solo el psicoanálisis puede explicar. Hamnet elige el intercambio final. Se viste de muerte para que su hermana pueda vestirse de vida.
Shakespeare nunca pudo superar que el niño más sensible de Inglaterra muriera protegiendo a la otra mitad de su alma. William Shakespeare proyectó toda su sensibilidad artística en su hijo varón, pero al no estar presente para proteger esa sensibilidad, la dejó a merced de un entorno hostil. La muerte de Hamlet es, para William, la muerte de su propia infancia y de su propia inocencia. Agnes representa la intuición y la conexión con lo real, natural. Mientras William busca escapar a través de las palabras, Agnes vive el duelo en el cuerpo. Shakespeare no puede procesar la muerte física de su hijo de 11 años, y la película muestra cómo el escritor utiliza la sustitución simbólica. Al escribir la obra, le da al hijo muerto, Hamlet, una vida eterna en el escenario, pero invierte los roles. En la obra es el padre quien muere y el hijo quien sobrevive para recordarlo. Históricamente, se le ha criticado a Shakespeare que no estuvo presente en el funeral de su hijo. La película explora la culpa del sobreviviente y la culpa del padre ausente. Shakespeare no escribe Hamlet inmediatamente, espera 4 años. Ese tiempo de latencia es fundamental en psicoanálisis. Es el tiempo que el aparato psíquico necesita para transformar el dolor en arte. Perder un hijo es quedarse sin palabras. Pero, irónicamente, Shakespeare utilizó todas las palabras del mundo para intentar llenar ese hueco. Desde el psicoanálisis, el duelo de William es una melancolía activa. Él no puede dejar ir a Hamlet, así que lo transmuta. Chloe Zhao nos enseña que el duelo no es un proceso lineal de 5 etapas, sino un bosque donde Agnes decide vivir y del cual William intenta escapar corriendo hacia un escenario. Al final, Hamlet no es una obra sobre la venganza, es el grito desesperado de un padre pidiéndole perdón a un hijo que no pudo salvar. Agnes y William son el ejemplo del síndrome de la cama vacía, que refiere a un duelo que suele separar parejas, porque cada uno envidia el método del otro para sufrir. Agnes desprecia que William pueda escribir y actuar mientras ella apenas puede respirar, y William teme que el dolor de Agnes lo hunda por completo. Y cómo la tragedia del pequeño Hamlet se convirtió en Hamlet. Al titular su obra más importante como Su hijo muerto, que es un juego de palabras, William está realizando una sustitución. Como el niño físico ya no existe, el padre crea un niño de papel y palabras que nunca podrá morir. Es un intento de reparar la realidad a través del lenguaje. En la obra de teatro, el fantasma es el padre, el rey Hamlet, y quien está vivo es el hijo, el príncipe Hamlet. En la vida real, William, el padre, se siente como un fantasma, alguien que no estuvo presente y cuya culpa lo persigue. En la obra, él invierte los roles, se pone a sí mismo como el muerto que regresa para hablar con su hijo. El fantasma le dice al hijo, «Recuérdame». Es, en realidad, William hablándose a sí mismo, dándose permiso para no olvidar a Hamlet a pesar de su huida a Londres. El teatro se convierte en el espacio transicional donde los vivos y los muertos pueden por fin conversar. Durante años, Agnes ha guardado un rencor silencioso hacia William por traducir su tragedia en entretenimiento. Pero al ver la obra, ella entiende la verdad. William no se estaba burlando de su dolor, estaba confesando su culpa. Cuando Shakespeare interpreta al fantasma en el escenario, Agnes ve a su esposo muriendo simbólicamente para darle protagonismo a la memoria de su hijo. En ese momento, el teatro deja de ser ficción y se convierte en un ritual funerario. La película de Chloe Zhao termina con una revelación brutal. Hamlet no es una obra sobre un príncipe de Dinamarca, es la autopsia del corazón de Shakespeare. Al final, vemos a Agnes llorando en el público, no por la tragedia del rey, sino porque por fin reconoce a su hijo en las palabras de su esposo. A través de la psicología entendemos que Shakespeare tuvo que escribir la tragedia más grande de la humanidad para poder pronunciar el nombre que no se atrevía a decir en casa, Hamlet. Es el recordatorio de que a veces el arte es el único puente que tenemos para abrazar a quienes el mundo bruto nos arrebató. Al final, la obra maestra de Shakespeare no es un estudio sobre la corona, sino el acto de sublimación más desesperado de la historia. Al escribir Hamlet, William realiza un intercambio simbólico. Se ofrece a sí mismo como el fantasma que muere para que su hijo, Hamlet, pueda recuperar la voz y la vida en el escenario. Chloe Zhao nos muestra que el teatro no fue la huida de Shakespeare, sino el único puente que encontró para abrazar a su hijo en el espacio eterno de la ficción. Hamlet murió en el mundo real, pero gracias al duelo procesado de su padre, Hamlet vivirá mientras exista alguien que lo nombre, recordándonos que el arte es, a menudo, la única forma que tiene el ser humano
de ganarle la partida a la muerte. Para más contenido como este, suscríbete a nuestro canal, dale like y te leo abajo en los comentarios. Hasta la próxima.